La epístola de este domingo es de San Pablo a los Efesios. Hermanos, ruego yo, prisionero en el Señor, que andéis cual conviene a la vocación de que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, sobrellevándoos unos a otros en caridad, esforzándoos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Solo hay un cuerpo y un espíritu, como también fuisteis llamados a una sola esperanza de vuestra vocación. Uno solo es el Señor, una la fe, uno el bautismo, un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, y por todas las cosas y en todos nosotros, el cual es bendito en los siglos de los siglos. Amén. Y el Evangelio es de San Mateo. En aquel tiempo llegáronse a Jesús los fariseos, y preguntó uno de ellos, que era doctor de la ley, para tentarle: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todo tu entendimiento. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y reunidos los fariseos, preguntóles Jesús: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de David. Replicóles: pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga tus enemigos por peana de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Y ninguno pudo responderle palabra, y ni nadie desde aquel día se atrevió a hacerle más preguntas. Pueden sentarse. Ave María Purísima. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, por amor de Dios. Tenemos un poder muy interesante y muy útil de hacer nuestros pensamientos abiertos a los demás a través de nuestro poder de hablar. Tenemos una lengua y por hacer sonidos podemos alabar a Dios, enseñar, criticar, mentir, rezar, dar fuerzas a los enfermos, aconsejar, regañar, etc. Y es una arma muy filosa. Es increíble lo que puede hacer uno con su lengua, para el bien, para el mal. Voy a hablar sobre una manera entre varios en que podemos usar la lengua para hacer mucho daño y mucha injusticia. Y es el pecado de la detracción. Detracción, ¿qué es eso? La detracción es la denigración injusta de la fama del prójimo. Lo repito, denigración injusta de la fama del prójimo. Injusta, porque a veces hay que difamar, hay que acusar. Si yo conozco a algún muchacho que está andando por el barrio robando,
a muchas personas, cada noche anda robando, no es un pecado denunciar aún públicamente para que la gente esté seguro. O un asesino, por ejemplo, debo acusarle porque eso sería peligro para la gente si escape y siga haciendo lo que hace. Pero hablo de la denigración injusta de la fama del prójimo, y eso es mucho más común. La lengua es una cosa que pocos, muy pocos, controlan bien. Santiago dice que el que no peca con su lengua, él es el hombre perfecto. El que no peca con su lengua, ya es perfecto. Entonces a lo mejor caemos nosotros en esta segunda categoría de los que usan su lengua injustamente. Y eso es muy serio. El que comenta, habla de, relaciona, escribe los pecados ocultos o defectos ocultos de su prójimo, mata, no roba sus bienes materiales, sino algo más importante, su reputación. El que pierde su reputación por algún hablador, a veces nunca podrá ganarlo de nuevo. Puede perder amistades, puede perder trabajo, puede desesperar hasta el suicidio. Eso pasa a veces. Solo por personas que hablan aún sin pensar. A lo mejor no para hacer daño, pero con este efecto y con descuido a su conversación, hasta el suicidio, o por lo menos hasta perder amistades. Entonces, es algo en contra de la justicia y sumamente en contra de la caridad. Podemos pensar, y debemos pensar un ratito, cómo nosotros nos sentimos cuando nos enteramos de que algún conocido está comentando a espaldas muchas cosas de nosotros para quitarnos nuestro buen nombre. ¿Qué sentimos? ¿Qué tan enojados somos? ¿Y qué difícil o imposible será ganar nuestra reputación de nuevo? Qué malo es, ¿verdad? Y así lo hacemos a los demás, aún sin pensar que estamos haciendo algo malo. Algunos tratan de justificarse diciendo, no digo eso para quitarle la reputación. Eso es como decir, no hago eso para lastimarte, pero ¿cómo se siente ese cuchillo en tu corazón? ¿Se siente bien? No tiene sentido. No lo hago para dañarte, pero voy a quitarte la reputación. No tiene sentido. Este es un tipo de hipocresía. Bueno, si por casualidad triste hemos caído en este pecado de la detracción y injustamente alguien ha perdido algo de su reputación por nuestra culpa, no es suficiente confesarnos. Sí, la confesión puede quitar cualquier pecado, hasta el gravísimo. Sin embargo, si caemos en este pecado, robándole a nuestro prójimo de lo más importante que tiene en este mundo, digamos, somos como el ladrón que ha robado un carro
y después de confesarse, no tiene ninguna intención de regresarlo. Me arrepiento de todo corazón por haber robado el carro de mi prójimo, mi vecino, y sale arrepentido, sin ganas de restaurar este carro, se burla de Dios, no disfruta su misericordia, se burla de la misericordia de Dios y se queda con su pecado y aún más un sacrílego. Si es algún robo grave, por lo menos. Igual con la detracción. Si quito el buen nombre de alguien y pienso que puedo confesarme y así librarme de toda culpa, sin la intención de reparar el daño que hago, estoy mintiendo a mí mismo. Estoy dispuesto a burlarme de la misericordia de Dios. El que, aunque se confiese, se queda con la obligación de corregirlo. ¿Cómo? Si hablamos de cosas que de hecho hace el hombre, tenemos que hablar con las mismas personas, alabando de esa persona sobre sus buenas calidades. Tenemos que equilibrar la injusticia. Comento que él no es muy caritativo, él no da nada a los pobres. Tengo que hablar con esas mismas personas en cuanto tenga oportunidad y decir sobre las buenas obras que hace este hombre, sobre sus virtudes, o decir que sería mejor que yo dije eso, pero a lo mejor soy hipócrita porque soy poco generoso también. Cosas así. Quedamos con esta obligación. Es algo que debemos tener en serio. Y otro caso es de los que dicen mentiras de sus prójimos. O que se equivocan y después se enteran de que lo que comentaron sobre su prójimo era equivocado. Tienen la obligación ante su prójimo y ante Dios de decir que se equivocó, aún decir que mintió, aún hasta perder su propio buen nombre. Si miento de mi hermano, si digo una mentira, a lo mejor como él roba al suegro, a mi suegro, él roba dinero. Y si no es verdad, tengo que decir a esas mismas personas que eso no fue correcto, lo que dije, aunque sea necesario decir que yo mentí. Tan grave es esta obligación y lo que debemos tomar muy en serio. Los que hablan mucho caen fácilmente. Los que hablan poco, a lo mejor caen menos, pero no necesariamente. Debemos pensar bien lo que decimos. Y termino con una reflexión pequeña sobre lo que nuestro Señor nos dice claramente sobre el juicio de los buenos y los injustos. Dice a los justos: bienaventurados de mi Padre, porque cuando yo estaba enfermo me visitaron, cuando estaba en cárcel me visitaron, cuando tenía sed me dieron a beber, etc. Señor, ¿cuándo le vimos así con sed o con hambre? Amén, amén, les digo, cuando lo hicieron a esos mis mínimos hermanos, lo hicieron a mí.
entren en el reino de mi Padre. Y en cambio, a los injustos, ¿cuándo vimos a ti con sed y no te dimos nada? Hubiéramos dado todo. No le vimos en cárcel, no le vimos con hambre. Amén, amén, les digo, cuando vieron a mis hermanos más pequeños, mínimos, menos importantes, y no lo hicieron a ellos, lo hicieron a mí. Y así podemos decir, cuando ustedes hablaban a espaldas del prójimo, cuando quitaron su buen nombre injustamente, cuando mintieron de su prójimo, quitándole su buen nombre. Amén, amén, les digo, me quitaron el buen nombre de mí. Así seremos culpables si no arrepentimos del daño que hacemos. Siempre hay una solución, siempre hay un camino a rectificar todo eso. Dios exige lo imposible, pero que lo hagamos para que seamos salvados en este lado de los justos que hacen todo a su prójimo, así como si fuera nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.